A continuación, vamos a aprender a nombrar los compuestos. El primer paso era aprender a formarlos, ahora vamos a aprender a nombrarlos. Bueno, se nombran según las reglas establecidas por la UPAC. La UPAC es una sigla inglesa que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La función principal de esta UPAC es asegurar a las personas que escuchen o que lean el nombre químico no le vaya a quedar ninguna duda sobre el compuesto químico que está en cuestión. Cada nombre debe referirse a una sola sustancia. Entonces, por eso es importante asignar un nombre para cuando usted vaya a adquirir un producto, por ejemplo, un compuesto químico, pues se refiera a uno en específico y no le vayan a entregar otro. Entonces, es como las personas, todas las personas requerimos un nombre para que nos puedan identificar y no tengamos confusiones. Entonces, la nomenclatura es muy necesaria en todos los compuestos, ya sean compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Tipos de nomenclatura. Existen 3 tipos de nomenclatura. La sistemática es la que hace uso de prefijos griegos de acuerdo al número de átomos que tiene el compuesto. Una segunda nomenclatura es la nomenclatura Stock. En ella se hace uso de números romanos de acuerdo al número de oxidación con el que trabaja el elemento químico. Y en la UPAC, o tradicional también llamada, aquí hacemos uso de prefijos de acuerdo al menor o mayor estado de oxidación con el que trabaja el elemento químico. En la nomenclatura Stock y la UPAC son muy necesarios reconocer los estados de oxidación con los que está trabajando ese elemento. Eso me va a permitir a mí poderle dar el nombre. Entonces, el tema de los números de oxidación es fundamental para la nomenclatura. Hablemos de la nomenclatura sistemática. Entonces dice que consiste en nombrar los compuestos empleando prefijos griegos, los cuales nos indican el número de átomos presentes en cada elemento involucrado en un compuesto dado. ¿De cuáles prefijos estoy hablando? Entonces, si un compuesto tiene un átomo, por ejemplo, entonces yo digo mono, para indicar que es un solo átomo. Para 2 átomos, el prefijo di. Para 3 átomos, el prefijo tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, y 7 hepta y 8 octa. Ahora sí, para poderlo nombrar, el orden correcto que yo debo seguir es primero el prefijo pegadito de la palabra óxido. Entonces, por ejemplo, si yo digo que un elemento, un compuesto tiene un átomo, entonces digo monóxido, ¿cierto? Estoy pegando el mono con la palabra óxido, entonces monóxido. Si tiene 3, entonces diría trióxido. Si tiene 5 átomos, entonces diría pentaóxido. ¿Listo? Luego seguido de la preposición de y finalmente el nombre del elemento químico. Los átomos son los subíndices que posee cada elemento, es decir, los numeritos de oxidación que ya los he cruzado, que quedan en la parte de abajo. Eso hace referencia a los subíndices, que son la cantidad de átomos que tiene ese elemento. Se debe iniciar de derecha a izquierda, es decir, desde el oxígeno hacia atrás. Ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir ver con claridad lo que aquí les he expuesto. El ejemplo número 1, entonces nombrar por la sistemática el siguiente compuesto, dice Na2O, ¿cierto? Estoy hablando de que el sodio tiene 2 átomos, ¿cierto? Si tiene 2 átomos, esa es la cantidad que ya se ha cruzado. Una vez ya haya formado el óxido, lo que se ha cruzado, eso me indica la cantidad de átomos. El oxígeno no tiene ningún numerito, lo que nos está indicando que a pesar de que el oxígeno no tiene ningún número, sí nos está indicando que la cantidad de átomos es 1. ¿Qué nombre entonces le vamos a asignar por la sistemática? Como hay un átomo de oxígeno, recordemos que ellos se nombran de derecha a izquierda. Entonces el oxígeno tiene 1, entonces digo monóxido, luego utilizo la preposición de y luego el nombre del elemento que estoy acompañando el oxígeno. Como son 2 átomos de sodio, entonces digo disodio. Miremos un segundo ejemplo. Nombrar por la sistemática el siguiente compuesto.
SO3. Recuerden que ahí ya he colocado números de oxidación, los he cruzado, los he simplificado si es necesario y este ya es el resultado. ¿Cómo lo voy a nombrar? Entonces miremos. El azufre tiene un solo átomo porque no hay ningún número, ¿cierto? Pero nos está indicando que la cantidad de átomos es 1. Para el oxígeno, dice que tiene 3. Entonces el oxígeno tiene 3 átomos. ¿Cuál sería entonces el nombre correcto? Empezamos desde el oxígeno hacia atrás. Trióxido, la preposición de, y como el azufre tiene 1, ahí no es necesario colocarle el mono, solamente lo dejamos en azufre. Ejemplo número 3. El siguiente compuesto, Fe2O3. ¿Cierto? Me está indicando que el hierro tiene 2 átomos. Me está indicando que el oxígeno tiene 3 átomos. Entonces, el nombre correcto para este compuesto es trióxido, empezando desde el oxígeno, la preposición de, y el hierro, como tiene 2, entonces digo dihierro. A continuación, pues vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos el Al2O3. Aquí vuelvo y repito, ya estos compuestos ya se han colocado sus números de oxidación, se han cruzado y se han simplificado si es necesario. Entonces, para el Al2O3, empezando desde el oxígeno, diría trióxido de dialuminio, porque hay 2 aluminios. Para el siguiente, diría dióxido de plomo, ¿cierto? Porque recordemos que si el elemento metálico o no metálico tiene un solo átomo, ese ya no se dice mono, simplemente se le da el nombre del elemento. El siguiente, K2O, monóxido, porque el oxígeno tiene 1, de dipotasio, porque hay 2 potasios. El siguiente, pentaóxido. Penta es el prefijo para 5 átomos. Pentaóxido de dibromo porque hay 2 bromos. El siguiente, Cu2O, significa que el oxígeno tiene 1, entonces diría monóxido, la preposición de, y como hay 2 cobres, entonces digo dicobre. El siguiente, FeO, hay un solo oxígeno, monóxido de hierro. El siguiente y último ejercicio, como son 7 oxígenos, el prefijo a utilizar para 7 es hepta, seguido de la palabra óxido, entonces heptaóxido, la preposición de, y como hay 2 cloros, entonces digo dicloro. Ahora muy respetuosamente los invito a que realicemos estos ejercicios para que a través de la práctica ustedes puedan encontrar dudas y si las tienen, pues estaré disponible para atenderlos.